y empezar a presentar. Me gusta hacer analogías para que ustedes puedan entender la parte química de, de lo que es en una reacción química el reactivo limitante y en exceso. ¿Cómo hago la analogía? Con una receta, ¿sí? Acá busqué una receta de pizza, que por ahí es lo más fácil de hacer, ¿sí? Nos vamos a fijar en algunos ingredientes. Vamos a suponer que en vez de tener harina de trigo, tenemos la premezcla esa que viene y le tenemos que agregar agua y aceite, ¿sí? Entonces, supónganse que para hacer una masa de pizza necesitamos 400 gramos de harina más 200 mililitros de agua. Vamos a hacer de cuenta que están en gramos también. 200 gramos de agua más, supónganse, 2 cucharadas de aceite de oliva, serán 30 gramos de aceite. Y eso me va a dar, no vamos a poner toda la receta, y eso me va a dar 3 pizzas más 4 pisetas, ¿sí? Vamos a poner mini pizza. Bien. En química pasa lo mismo. Nuestra reacción química es como si fuera nuestra receta, ¿sí? A eso va la analogía. Pero bien, vamos a trabajar primero con esta receta. Después vamos a pasar a un ejercicio que es más complejo de química. Bien, cualquier cosa, se me corta el audio o algo, avísenme, los que tengan el micrófono habilitado. Bien, supónganse que yo quiero hacer la masa de pizza, tengo que tener 400 gramos de harina, 200 gramos de agua y 30 gramos de aceite. Pero me doy con que tengo 300 gramos de harina o de mezcla para pizza, ¿sí? Y tengo, bueno, el agua obviamente la tengo, 200 gramos de agua, pero me quedé sin aceite. Tengo 10 gramos de aceite nomás. Bien, entonces la pregunta acá puede ser, ¿cuántas pizzas y mini pizzas puedo hacer? ¿Qué ingrediente me limita la receta? O sea, ¿cuál se me va a acabar primero? ¿Cuál se acaba primero? ¿Qué ingrediente tengo en exceso? Estas son las preguntas que yo me debería hacer también en una reacción química. Pero, para responderlas, tengo que ver mi receta original, que es esta de acá arriba, la voy a poner en negrita. Si alguien tampoco ve la letra, está muy chica, avísame también, por favor. Mi receta original es esta, ¿sí? Lo que yo tengo es esto, que es lo mismo que pasa en química. Yo tengo mi receta original, o sea, mi reacción, pero en el laboratorio dispongo de otra cosa. Y tengo que obtener lo mismo de producto, pero con lo que tengo. ¿Eso qué significa? Que algún reactivo o algún ingrediente lo voy a tener de más, ¿sí? Otro me va a faltar, pero ¿cuál va a ser el que me limite a hacer las cosas? El que me falte, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ser el primero que se va a acabar, y una vez que ese se acabe no me va a reaccionar más nada, ¿sí? En las recetas pasa lo mismo. ¿Cómo respondo estas 3 preguntas? En primer lugar, tengo que ver cuál es el limitante
¿cuál es el limitante? Bien. A mí lo voy a poner en negrita. ¿Cómo se calcula eso? Todo con reglas de 3, ¿sí? Pero partiendo de la receta original. La receta original me dice 400 gramos de harina. 2 gramos de harina. ¿Sí? Para obtener, podemos usar uno de los términos no más, ¿sí? De producto, que serían las 3 pizzas y las 4 mini pizzas, para obtener 3 pizzas, ¿sí? Solamente vamos a usar eso, ¿sí? Por ahora. Pero yo tengo 300 gramos de harina. ¿Cuántos voy a obtener? ¿Cuántas pizzas voy a obtener con 300 gramos de harina? Hago la regla de 3 y me da 2,25. 2,25 pizzas. Sí. Perfecto. ¿Aún sé el limitante? No, no sé porque tengo que comparar todos los ingredientes que tengo disponibles. Ya hice con la harina que con los 300 gramos de harina que yo dispongo, en mi alacena puedo hacer 2,25 pizzas, ¿sí? Bueno, con los 200 gramos de agua no hace falta calcular mucho porque voy a tener 3 pizzas teniendo 200 gramos de agua, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el otro que podría haber? El aceite, ¿sí? Con 30 gramos de aceite, o sea, agua tengo cantidad suficiente, no hace falta calcular nada. No, ni me va a limitar ni va a ser en exceso. El aceite, según mi receta original, dice que con 30 gramos de aceite obtengo 3 pizzas, ¿sí? Y arriba, para la harina, usé pizzas y no las pizzetas. Acá también lo hago con pizzas, para que me coincidan el producto, digamos, y saber lo que voy a obtener en menos cantidad. Bien, con 10 gramos de aceite, que es lo que yo dispongo, voy a tener ¿cuántas pizzas? 10 por 3 dividido 30. Una sola pizza. Bien. A primera vista acá podemos saber cuál de los reactivos es el limitante y cuál es el exceso. De los dos reactivos, o ingredientes, ¿sí? No son reactivos. Ingredientes. La harina y el aceite. ¿Cuál es el que me da la menos cantidad de productos de pizza? El aceite. Exactamente. El aceite. Como me da menos cantidad de pizza, de producto, el aceite, entonces yo sé que el aceite es mi limitante. Cuando me quede sin aceite no voy a poder agregarle más harina porque va a quedar muy seca la masa, ¿sí? Entonces eso me está limitando la receta. Bien. Eso me permitió saber cuántas pizzas puedo hacer, ¿sí? Ahora que tengo el limitante, obviamente, en contraste, ¿sí? La harina va a ser el exceso, ¿sí? La que tengo de más. Una vez que tengo esto, puedo responder, bueno, ya sé cuántas pizzas voy a tener, una pizza, pero ¿cuántas mini pizzas? Bueno, basándome en el limitante, vamos a numerarlos para que sea más fácil ubicarse. Basándome en el limitante, ahora tengo que hacer todos los cálculos que me piden el problema, ¿sí? Bueno, la 3 ya está resuelta también. ¿Qué ingrediente tengo el exceso? Quedó clarísimo. Bien. ¿Cuántas mini pizzas? Bueno, pizzas ya hemos calculado arriba que era una pizza. Una pizza. ¿Cuántas mini pizzas? Bueno, usando el limitante puedo sacar la cantidad de mini pizzas. Si con 30 gramos de aceite, que es lo que me dice mi receta original, obtengo 4 mini pizzas, con los 10 gramos de limitante que
tengo de aceite, lo que tengo yo disponible, ¿cuántas mini pizzas tengo? 4 por 10, 40 dividido 30. 1,33 mini pizzas, ¿sí? Entonces, esta cantidad de mini pizzas voy a obtener. Fíjense que usé el limitante para calcular la cantidad del otro producto que voy a obtener, ¿sí? El exceso no me interesa porque me va a dar un número que no corresponde a la cantidad que voy a obtener, ya que lo tengo de más a ese ingrediente. Bien. Bueno, ¿qué ingrediente me limita? ¿Qué ingrediente tengo en exceso? Ya sabemos. Generalmente aparecen otras preguntas como ¿cuánta cantidad del ingrediente en exceso tengo de más? ¿Sí? ¿Qué cantidad del ingrediente en exceso tengo de más? Bueno, ¿cómo hago eso? Tan negrita, espérenme 2 segundos. ¿Cómo sé la cantidad del ingrediente en exceso que tengo de más? Tengo que siempre ir, obviamente, de nuevo a la receta original, ¿sí? Lo que tenemos acá arriba. En primer lugar, sabemos que con 300 gramos de harina obtengo 2,25 pizzas y que ese o ingrediente estaba en exceso, ¿sí? Bien. Bien. Veo cuánto reacciona o cuánto se mezcla. 400 gramos de harina se mezcla con 300 gramos de aceite. Fíjense que uso el limitante siempre. 400 gramos de harina se mezclan con 30 gramos de aceite. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Yo quiero calcular la cantidad de más que tengo de harina. Y para eso tengo que ver qué cantidad de harina se mezclarían con los 10 gramos de aceite, para restar después la cantidad de harina que yo tengo y ahí saber el exceso de harina que tengo. Bien, según la receta original, me dice que 400 gramos de harina se mezclan con 30 gramos de aceite, pero yo tengo 10 gramos de aceite. Vamos a hacerlo así. 10 gramos de aceite, ahí lo corro. Tengo 10 gramos de aceite. 10 gramos de aceite. ¿Con cuánta cantidad de harina se mezclarían 10 gramos de aceite, que es mi limitante? Sería 400 por 10 dividido 30. Se mezclarían con 133,33 gramos de harina. ¿Sí? Entonces, para cuando yo tenga 10 gramos de aceite de limitante, se me van a mezclar con 133,33 gramos de harina. Perfecto. Por lo tanto, de estos 300 gramos que yo tengo en la alacena, solamente 133,33 voy a usar. Por lo tanto, ¿cuánto hay en exceso? Y simplemente hago la resta, 300 gramos de harina que yo tengo, menos la cantidad que voy a usar, y me va a dar el exceso que tengo. 300 menos 133,33. Son 166,67 gramos. ¿Sí? Generalmente hay otra pregunta más a veces. Hay otra pregunta más. Me pregunta, ¿cuál es el rendimiento teórico y cuál
es el rendimiento real si solo obtuve media pizza. Una pregunta parecida, nada más que con reactivos y compuestos. Bien, y productos. ¿Cómo se resuelve eso? Esta no era la 2, esto es la 4. ¿Cómo resuelvo lo del rendimiento? Y acá aparece un concepto nuevo, el tema del rendimiento. A veces en química uno está en el laboratorio y cuando mezcla las cantidades que uno tiene, como por ejemplo acá supónganse sería 10 gramos de aceite con 133,33 gramos de harina, espero obtener una pizza, ¿sí? Eso es lo que habíamos calculado con el limitante. Pero de pronto yo saco la pizza del horno y me doy con que en vez de obtener una pizza, obtuve media pizza. Sí, pizza. No sé qué pasó. Bueno, en laboratorio lo que pasa es que a veces hay compuestos que se van evaporando, que se van perdiendo cuando uno pesa, etc. Entonces es normal obtener menos cantidad de la que uno espera. Por lo tanto, el rendimiento teórico es lo que yo espero obtener, que en este caso sería una pizza, ¿sí? Después, obviamente, eso es con gramos en las reacciones. Y el rendimiento real sería, ¿y cuál es el porcentaje? ¿Sí? Porcentaje de rendimiento, bien. Y el rendimiento real sería lo que realmente obtuve, que es media pizza, que me lo da el problema. Media pizza. Sí. 1,5, vamos a usar números. 0,5. Sí, 0,5 pizza. Me pregunto el porcentaje de rendimiento real. Como recuerdan, la palabra porcentaje viene de por 100, ¿sí? Hay dos maneras de hacer rendimiento. Si yo tuviera una pizza entera, que es lo que yo espero obtener, obtendría el 100% de mi producto, digamos. Pero como yo obtengo 0,5 pizza, en realidad, ¿qué porcentaje de rendimiento tengo? Sería 100 por 0,5 dividido 1, 50%. ¿Sí? Ese es mi rendimiento real. ¿Sí? La otra forma de hacerlo es usar la fórmula que les muestra en el apunte. Está buena la fórmula, les va a dar lo mismo, pero por ahí no se entiende tanto. Cuando ustedes hacen los ejercicios en el examen, piden que ustedes sepan por qué usan esa fórmula. Entonces, por ahí lo mejor es la regla de 3. ¿Sí? Entonces, se fijan, rendimiento real sobre el rendimiento teórico por 100, acá sería rendimiento real 0,5 dividido 1 por 100 y me da 50 también. Bien. Perfecto. Eso es lo básico que tienen que saber para reactivo limitante, en exceso, etc. Ahora vamos a pasar a la parte de ejercicios. ¿Hay alguna duda en particular con la analogía esta? Si no, pasamos con un ejercicio para que lo entienda mejor. Pasemos el Por ejercicio ahí, nomás. bueno, hacemos el ejercicio. Por ahí es mejor aprender cosas con analogías así, porque cuando ven los reactivos a veces genera confusión. Bien. Entonces vamos a hacer un ejercicio. El 250 es un ejercicio que se toma siempre. El 231 es más fácil, pero me interesa hacerles este porque muestra un compuesto sólido y ahí es en donde entra el problema. Bien, no sé si les dan las respuestas de la unidad 3. La unidad 3 no tiene respuestas, ¿verdad?
No sé si yo no las tengo, ustedes no, tampoco las tienen. Bueno, vamos a copiar esa reacción. ¿Sí? El ejercicio 250 es óxido de titanio sólido, 250. Óxido de titanio sólido más carbono sólido más cloro gaseoso, bueno, cloro molecular, sí, que es gaseoso, y eso me da como producto cloruro de titanio más, creo que era dióxido de carbono, este gaseoso, más monóxido de carbono, este también es gaseoso, monóxido de carbono. Bien. Perfecto. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer en una reacción química? Balancearla, ¿sí? Si no está balanceada, todos los demás ejercicios van a salir mal. Bien, vemos si está balanceada. Si no lo balanceamos, tengo un titanio acá, acá tengo un titanio. Bien, tengo un carbono de este lado tengo 1, 2 carbonos, vamos a agregarle un 2 por delante. Tengo 1, 2 oxígenos, acá tengo 3 oxígenos, ¿sí? Tengo 4 cloros, 2 cloros 4, pero me sigue quedando el oxígeno desbalanceado. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos poner un 2 ahí, entonces tengo 4 cloros, pongo un 2 acá, borramos este 2, un 2 acá, tengo 4 oxígenos, bien, y me sigue quedando sin balance. Habrá alguien que lo vea mejor, si no, vamos a estar todo el día. 4, 4H. Sí, claro. ¿Cómo? Yo lo hice, Franco. ¿Vos le hiciste? ¿Cómo lo balanceaste? Le puse un 2 en el primero, el titanio y el oxígeno 2. Y después le puse un 3 en el carbono y un 4 en el cloruro. Después Bien. en ese, el que marcaste ahí, le puse un 2. Y en el óxido de cloro ese, el tercero. Un 2. El tercero. Este. Sí, le puse. El monóxido. Es el monóxido. Le puse un 2. Y ahí quedó balanceada. Bien. Bien. Después de balancear la reacción, lo ideal es escribir todos los datos que tengo en esta reacción. Vamos a escribir debajo de cada reactivo y cada producto. En esta reacción me dice que tengo 2 moles de este compuesto, ¿sí? Del óxido de titanio. 3 moles del carbono. 4 moles del cloro molecular. 2 moles del cloruro de titanio. 1 mol de dióxido de carbono. Y 2 moles de esto. ¿Sí? Bien. Podemos calcular también los pesos de esos moles.
el titanio pesa 47,9, lo redondeamos en 48, más 32, porque son 2 oxígenos, 16 más 16, por 2, 160 gramos, ¿sí? Pesan los 2 moles. ¿Cuánto pesan los 3 moles de carbono? 12 por 3. 12 por 3. 12 por... Bueno, 24. 36. 36 gramos. 4 moles de cloro molecular. Cada cloro pesa 35,5. Por 2 por 4 me da 284 gramos. ¿Sí? Acá, como te había dicho, 48 gramos de titanio, 48 más 4 por 35,5 por 2, 380 gramos. 16 por 2, 32, más 12, 32 más 12, acá me da 44 gramos. Y acá me da 16 más 12 por 2, 56 gramos. Bien, todo eso me dice mi reacción química. Una vez que tengo eso, recién estoy listo para empezar a ver qué es lo que me están pidiendo. Bien. Lo que me dice es algo parecido a la receta que hicimos recién. ¿Sí? Me dice que en un recipiente... Decime. Estaban preguntando de dónde sale esos gramos. Bien, estos gramos son... Bueno, yo hice la reacción química, se balancea la reacción química, escribo los moles que me está dando la reacción química, ¿sí? Por el balance, y estos gramos corresponden a esos moles. O sea, vas a la tabla periódica, ves la cantidad de gramos que pesa cada compuesto y sacas el peso molecular, pero pasado a moles, digamos, en gramos, de cada uno de los compuestos. Y esos son esos gramos. Bien. Veamos qué me dice. Lo que me dice es que tienen en un recipiente 4,15 gramos de óxido de titanio. Bien, esto es lo que yo tengo con la reacción, pero de pronto en el laboratorio tengo como 4,15 gramos del óxido de titanio, ¿sí? ¿Qué más me dicen? Que tengo 5,67 gramos de carbono. 5,67 gramos de carbono. Y que tengo, a ver si cloro, 6,78 gramos de cloro. Bien, eso es lo que yo tengo. Para que reaccione va a haber algún limitante, algún en exceso, etcétera, ¿sí? La parte A me pregunta cuántos gramos de cloruro de titanio se obtiene suponiendo que la reacción tenga un rendimiento del 75%. Bien, para saber esto, en primer lugar tengo que calcular el reactivo limitante y en exceso como hicimos con la receta ahí arriba. Bien, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Tengo que hacer algo parecido. Basándome en la reacción original, ¿sí? Vamos a usar los gramos. Basándome en la reacción original, veo, haciendo reglas de 3, cuál de los reactivos que yo tengo disponibles me da la menor cantidad del producto. ¿Qué producto? El que me pregunta el problema, ¿sí? El cloruro de titanio. El que me dé la menor cantidad de producto va a ser mi limitante, ¿sí? De los 3, el que menor cantidad me dé va a ser el limitante. Bien, entonces veamos.
perdón, 160 gramos de óxido de titanio me van a dar 380 gramos de cloruro de titanio. Eso me lo dice la reacción, ¿sí? No es nada que esté inventando. Pero yo tengo 4,15 gramos de óxido de titanio y me dan ¿qué cantidad de cloruro de titanio? Acá me olvidé un 4. ¿Qué cantidad de cloruro de titanio? 380 por 4,15 dividido 160, ¿sí? 9,86 gramos de cloruro de titanio. Bien, vamos a ver qué cantidad de cloruro de titanio me dan los 5,67 gramos de carbono. Con 36 gramos de carbono, según mi reacción original, obtengo 380 gramos de cloruro de titanio. ¿Sí? Con los 5,67 que tengo disponibles, ¿qué cantidad obtengo? 380 por 5,67 dividido 36. Obtengo 59,85 gramos de cloruro de titanio. ¿Sí? Hasta el momento, fíjense, el carbono me da mucha más cantidad, el carbono disponible que tengo me da mucha más cantidad de cloruro de titanio que el óxido de titanio que tengo. Esto quiere decir que hasta el momento carbono está en exceso, ¿sí? Pero vamos a ver con el otro que nos falta, con el cloro molecular. La reacción me dice que 284 gramos de cloro molecular, obtengo 380 gramos, ¿sí?, de cloruro de titanio. Bien, con la cantidad que yo tengo, que es 6,78 gramos de cloro molecular, ¿qué cantidad de cloruro de titanio me va a dar? ¿Sí? Hago la regla de 3, 6,78 por 380 dividido 284 y me da que voy a tener 9,07 gramos de cloruro de titanio, ¿sí? Perfecto. ¿Cuál es el que me da la menos cantidad de producto? El cloro, ¿sí? Entonces, a primera vista, el cloro es mi limitante. Vamos a marcarlo. Cloro. El cloro es el limitante. ¿Y cuál es el exceso? El carbono, porque es el que me da la más cantidad de producto, la mayor cantidad de producto. El carbono es el exceso. Bien, una vez que yo tengo eso, ahora puedo hacer los cálculos que me pide la parte A. O sea, desde ahora en más, cuando tengan un ejercicio de ese tipo, tienen que hacer la reacción, balancearla, ven lo que tienen como datos por la reacción, lo que da el problema, y siempre van a tener que calcular el limitante en exceso antes de empezar a hacer algo, ¿sí? Siempre. Bien, a no ser que el ejercicio les diga lo contrario, que tienen cantidad suficiente, etc. ¿Cuántos gramos de cloruro de titanio se obtienen suponiendo que la reacción tenga un rendimiento del 75%? Bien, según mi limitante, que es el primero que se me va a acabar, yo voy a obtener 9,07 gramos. Pero esos 9,07 gramos, los 9,07 gramos, los obtendría si la reacción
tuviera un rendimiento del 100%, ¿sí? O sea, este es mi rendimiento teórico, 9,07 gramos, ¿sí? De cloruro de titanio. Este es mi rendimiento teórico, pero en realidad lo que dice es que lo que dice es que de esa cantidad solamente el 75% obtienen. Sí, entonces con una regla de 3 puedo sacarlo. Y el 100% es mi rendimiento teórico, son 9,07 gramos, ¿sí? De titanio, de cloruro de titanio. El 75%, ¿cuánto serían? Sería 75 por 9,07 dividido 100. Me dan 6,8 gramos de cloruro de titanio. O sea que cuando yo hice la reacción, esperaba obtener 9,07 gramos de cloruro de titanio, pero como en el laboratorio se me perdió reactivo, se evaporó o algo pasó en el camino, en vez de obtener 9,07 termino obteniendo esta cantidad, ¿sí? Mucho menos, el 75% de lo que esperaba obtener. Bien. Eso sería la opción A. La B nos pregunta qué reactivos quedan en exceso y en qué cantidad en gramos. Bien. Opción B. ¿Qué reactivos quedan en exceso y en qué cantidad? Bueno, ya hemos calculado acá el exceso, ¿sí? El carbono era el exceso. El carbono es mi reactivo en exceso, ¿sí? ¿Pero en qué cantidad? ¿Se acuerdan el ejercicio de la harina? Que teníamos que hacer con el limitante, calculábamos la cantidad de harina que íbamos a usar y de ahí restábamos la cantidad que teníamos disponible en la alacena por la cantidad que íbamos a usar y me daba la cantidad en exceso. Bueno, acá tengo que hacerlo exactamente lo mismo pero con el carbono. Basándome en la reacción original, yo sé que con 36, veamos primero cuál es el límite. ¿Cuál era el limitante? Era el cloro, ¿sí? Yo sé que 36 gramos de carbono me reaccionan con 284 gramos de cloro, ¿sí? 36 gramos de carbono me reaccionan con, ¿cuánto eran? 284 gramos de cloro. Bien. Pero, el cloro es mi limitante. ¿Dónde está? No lo veo. Aquí está. Bien. El cloro es limitante y solamente dispongo de 6,78 gramos de cloro. Cuando el cloro termine de reaccionar, de los otros reactivos que hay en exceso no me va a reaccionar más nada, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuánto de carbono me va a reaccionar con esa cantidad de cloro? 6,78 por 36 gramos dividido 384. Solamente me van a reaccionar, si se ve en el cálculo, 6,64 gramos de carbono. Bien, solamente esto. Por lo tanto, en exceso, ¿cuánto va a haber? Yo tenía 5,67 gramos de carbono, 5,67 gramos de carbono, pero solamente me reaccionan 0,64 gramos. Entonces yo resto la cantidad que tengo menos la que me va a reaccionar y me va a dar la cantidad de carbono en exceso. 5,67 gramos menos
0,64 son 5,03 gramos, ¿sí? De carbono en exceso. Bien, como verán, los ejercicios son muy sencillitos, ¿sí? Lo único que a veces se suma también es el tema del porcentaje peso en peso y esas cosas que la tienen que tener en claro. Pero con eso deberían de estar bien para empezar a resolver la mayoría. Bueno, el 248 lo vamos a hacer en la semana, ¿sí? Es un ejercicio particular que también se evalúa. Creo que lo anote para acordarme. Se hace con una ecuación matemática, ¿sí? Pero particularmente el fin de hoy era que aprendieran reactivos limitantes.